Vamos a buscar en nuestras Biblias, carta a los Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Versículo 1. Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Amén. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Oremos, iglesia. Señor, que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor Dios, estar en tu presencia adorándote, estar exaltando tu santo nombre, Señor. Padre amado, hoy venimos delante de tu presencia para que nos enseñes, Padre amado, para que nos lleves mucho más allá, Señor Dios, de lo que podamos nosotros entender. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, porque tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Señor, tú eres, Señor Dios, el que decide, Señor Dios, qué va a pasar en nuestras vidas. Por eso hoy, Señor Dios, venimos a que nos enseñes, a que confrontes con tu palabra, Señor Dios, nuestros corazones y que podamos ser redarguidos, Señor Dios, para obedecerte, para hacer lo correcto delante de tu presencia, para que cuando estemos delante de ti, Señor Dios, podamos entrar a tu gozo, Señor, como obreros, Padre amado, aprobados, como obreros que hicieron la labor, Señor Dios, que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Si lo leemos así de rápido, nos estaría diciendo el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que debemos dejar atrás las enseñanzas elementales o la doctrina de Cristo y que no deberíamos seguir haciendo lo que el Señor nos ha enseñado cuando llegamos a sus pies. Lo que está diciendo el autor es que debemos no dejar, no abandonar, sino avanzar en la doctrina del Señor, en las enseñanzas del Señor. Cuando llegamos a la iglesia, empieza el Señor enseñando cosas que son sencillas para nosotros, cosas que debemos hacer, levantar las manos cuando estamos adorando delante de su presencia, cerrar los ojos para poder concentrarnos delante de su presencia. Son cosas elementales, son cosas que abren la puerta para la salvación que el Señor nos ha brindado. Que debemos dejar el pecado a un lado. Que debemos congregarnos como la palabra de Dios dice que debemos hacerlo en el mismo libro de los Hebreos. Que no podemos ser como el cometa Halley, que se ve cada 70 años aproximadamente. Tiempo sin verte, 3 meses para venir otra vez a la iglesia. El problema es que estamos poniendo eso de excusa para no obedecer al Señor. Lo que está diciendo aquí es que esa enseñanza del Señor debe ser el cimiento de tu vida. Muchos no diezman. Duran un año diezmando, 2 meses no, 3 meses sí, y llevan ese cimiento ¿cómo? Así. Y vuelven otra vez a explicarle el fundamento, la doctrina, se le explica, y a los 6 meses vuelve y recurre a los mismos. La palabra de Dios nos dice que no es que dejemos eso ya como algo superado, es que tengamos las bases bien hechas del Señor. Si esta casa no tuviera cimiento, ya se nos hubiera caído encima, ¿o no? Por eso muchos cristianos caen, edifican sin los cimientos adecuados en su corazón. Hay una parábola que el Señor enseña que hubo un hombre que colocó su casa sobre la arena. Y cuando llegó la tempestad, cuando llegó el problema, esa casa, ¿qué le pasó? Se cayó, porque los fundamentos que tenían eran mera arena. Y tú debes revisar hoy qué fundamentos tienes en tu corazón. ¿Qué te hace a ti juzgar qué está bueno y qué está malo si los fundamentos que tienes no son buenos fundamentos o no los has querido poner en tu corazón? Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser
maduros en nuestro entendimiento. Cuando habla entendimiento, y esa palabra ya debemos tenerla clara porque lo hemos predicado, está hablando de un especialista, aquel que pone en práctica lo que aprendió, lo que sabe. No podemos alcanzar a ser maduros, sabios, si no ponemos en práctica lo que hemos aprendido del Señor. ¿Cuántos leen los evangelios una y otra vez? ¿Cuántos leen los proverbios una y otra vez? Solo con lo que nos dicen el domingo, solo cuando nos exhortan por aquel pecado. Tú y yo debemos madurar para identificar el pecado en nuestras vidas. Tú y yo debemos crecer y madurar en el Señor. Aplicar lo que estamos aprendiendo. Porque hay mucha gente sentada escuchando lo que pastores, líderes enseñan mal y no se levantan. ¿Por qué no huyen de esos lugares? Porque no tienen cimientos bíblicos. No tienen las enseñanzas elementales de nuestro Señor. No conocen la vida del Señor. Si alguien dice amar a Dios, si alguien dice ser cristiano, debe andar como el Señor anduvo. Pero siempre tenemos una excusa buena para desobedecer al Señor. El problema es que tu casa está tambaleando. Porque la estás cimentando en la arena. Cuando tú no crees lo que está escrito aquí es verdad, estás cimentando todo lo que puedas hacer como cristiano en la arena. No en la roca inconmovible. Por eso el Señor dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar, iglesia. ¿Desde cuándo un texto no aplica para nuestra vida? ¿Desde cuándo tiene que decirse 40 veces para yo creerlo? Con una sola vez que lo diga la palabra de Dios es suficiente. Con una sola vez que lo insinúe me es suficiente. Pero es que no queremos cimentar eso en nuestros corazones. No queremos avanzar en lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cómo pueden llegar otros a los caminos del Señor? ¿Cómo les puedes decir a otros si tú todavía sigues fallando desde las bases, desde los cimientos de tu fe? Es fácil decir que soy cristiano. ¿Entiendes qué es ser cristiano? ¿Entiendes qué es evangelio? ¿Entiendes qué es la iglesia del Señor, la esposa del Cordero? Que obedece al Señor en todo, que está sometida a Él en todo. ¿Por qué no viniste el domingo? Estaba descansando. Debemos avanzar, iglesia, en esas enseñanzas. Son enseñanzas básicas del Señor que debemos avanzar. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta y que eso es lo que el enemigo siempre va a atacar. La fe que tú dices proclamar de Dios y tus malas acciones. Tú no puedes predicar que eres cristiano y que haces las cosas correctas como Dios le agrada si lo que está haciendo tu vida, tus acciones son malas. Una expresión muy usada. ¿Y eso qué es? Cristiano. ¿Cuántas veces alguien ha dicho eso por las acciones que tú has hecho en tu vida? ¿Por qué es cuestionada tu fe de Dios? Todos los que estamos aquí decimos ser cristianos. Obras de muerte, dice el original. Obras que producen muerte. Dejamos de diezmar, dejamos de disciplinar a nuestros hijos, dejamos de congregarnos. No queremos adorar a Dios como Él se lo merece, como Él exige en su palabra, sino como yo quiero. Porque no ha pasado nada en tu corazón. Porque no hay cimientos en tu corazón. Todavía piensas que te puedes salvar a sí mismo. Si tú dices ser cristiano, es porque has puesto tu fe en aquel que murió en la cruz
para salvar tu alma de la condenación eterna que merecíamos. Aquí ninguno va a ser salvo por obra. Eso enseña la palabra de Dios. Eso es lo que yo leo todos los días. Eso es lo que me hace mantenerme en el camino correcto. Eso es lo que me hace que cuando viene una dificultad, yo no llamo a nadie. Eso está malo, eso es incorrecto. Y si tengo alguna duda, los llamo a alguno de ustedes y les pregunto. Pero yo tengo que en las cosas más pequeñas saber que ya está malo. Todavía surgen las preguntas, si está bien el soborno, si está bien pagar los impuestos. Porque no hemos madurado. Ustedes, versículo 2, tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Tengamos en cuenta lo primero, más enseñanzas acerca de los bautismos. Aquí no se está refiriendo al bautismo cristiano que nosotros hacemos en símbolo, en representación de lo que ya debió haber pasado, ¿dónde? En nuestros corazones. Aquí está hablando de todo el sistema levítico, porque la palabra utilizada ahí original es lavamientos. Está hablando del sistema levítico, de la purificación externa que hacían los sacerdotes y levitas para presentarse delante del Señor. Pero es una representación externa, porque sabemos que Hebreos dice que todo lo que vivió el pueblo de Israel, todo lo que hizo el pueblo de Israel, lo hizo como sombra tenue de la realidad que tú y yo hoy vivimos. Entonces, cuando está hablando de esa clase de bautismo, está diciendo, ya no se pongan a pensar en esa representación de limpieza, sino que hay una limpieza, ¿dónde? En el corazón. Porque seguimos en las cosas externas. Cuando llegamos al Señor, sabemos que hablar vulgaridad es que malo y es pecado, y lo sabemos aún antes de venir al Señor. Entonces dejamos de hablar vulgaridad, dejamos el pecado que estemos haciendo y externamente pueden verse cambios en la vida de una persona. Pueden haber cambios en mi vida. Pero ¿qué está pasando en el corazón? Porque no es quitar solamente y lavar de una manera externa, iglesia, sino que realmente pase algo ¿dónde? En el interior de tu corazón. Allí es donde deben haber los cambios necesarios. Un buen fundamento puede hacer un edificio de 20, 30 pisos y no se va a caer. Mi casa es de 2 pisos. No le puedo poner 3 porque se cae. ¿Cómo puedes avanzar en el Señor? ¿Cómo puedes proclamar a otros si tus cimientos no son los adecuados? Si lo único que has hecho es cambiar externamente cosas, aparentar como lo hacían los levitas. Era algo externo que pasaba. Pero tiene que pasar algo interno, iglesia. Tienen que cambiar los fundamentos. Eso es lo que hace que de aquí a mañana nosotros, los líderes, nos podamos torcer y cambiar el evangelio y ustedes huir de este lugar. Eso es lo que ha hecho en muchos que han estado en esos lugares donde se predica todo lo contrario a la palabra de Dios y muchas veces ni siquiera citan la palabra de Dios para predicar. Y hemos huido de esos lugares. Porque el fundamento tuyo y mío está escrito en este libro. Esto no ha pasado de moda. La imposición de manos representaba el momento en que llevaba la persona, la víctima o el cordero, la ofrenda que era puesta en el altar para la remisión de sus pecados. El hombre se identificaba con él al poner las manos sobre el cordero, sobre el animal, para que, entendiendo que él era el beneficiario del sacrificio que iba a hacer esa víctima inocente. La pregunta es que si tú y yo realmente somos cristianos, nuestras manos deben estar puestas en el Cordero, en Cristo Jesús, en todo lo que Él es, en todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuántos todavía venimos a la iglesia porque nos da miedo perder algo? ¿Cuántos venimos a la iglesia todavía pensando que es el dinero la razón por la que yo vengo a la iglesia?
Y volvemos al mismo punto. Diezmo para que no me vaya mal. No estás poniendo las manos en el cordero, la estás poniendo en el dinero. El dinero no nos hace ir bien ni mal a nosotros. Te voy a decir algo que te hace ir bien o mal y tiene consecuencias eternas. No poner tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, quien murió por tus pecados. En esta vida no importa si hay dinero o no lo hay. ¿Cuántos todavía vienen a la iglesia por no perder a su esposa? ¿Cuántos vienen a la iglesia por no perder a su esposo? ¿Cuántos vienen obligados a la iglesia? Porque no se toman el trabajo de escudriñar las escrituras y mirar si lo que está escrito ahí es verdad. Porque tu corazón tiene que estar cimentado en la palabra de Dios. No puede estar cimentado en otra cosa. No puedes seguir poniendo tus manos en cualquier cosa. No era cualquier animal el que se le ofrecía al Señor en sacrificio. Muchos están poniendo sus manos en animales inmundos, en cosas que no traen salvación, cosas que el Señor dijo que eran inmundas. Todavía ponen su confianza en pastores, en líderes, en lo que dijo fulanito. Él no se puede equivocar. Te voy a decir algo, todos los seres humanos no se equivocan. No es que podamos, nos vamos a equivocar. Todos. El único que no pecó, aunque fue tentado en todo, ¿quién es, iglesia? Cristo Jesús. Por eso yo pongo mis manos en señal de confianza. Todas mis acciones, todos mis pecados están puestos ¿dónde? En la persona de Cristo, porque Él me dijo, Él nos prometió que si creíamos en Él, Él iba a llevar todos nuestros pecados donde los llevó en la cruz del Calvario. Y que si yo obedezco, cuando yo acepto ese sacrificio, entonces estoy esperando su venida para irme con Él. No hay otra cosa más importante. Pero seguimos dando vuelta en el mismo. ¿Y cómo vamos a dar testimonio a los demás? Resurrección de los muertos y el juicio eterno. Cuando el autor está hablando de esto, realmente se está refiriendo o está haciendo estas enseñanzas, haciendo alusión a la vida del fariseo. El fariseo reconocía que había resurrección de muertos, pero ellos estaban ¿cómo? Muertos. El que tú y yo entendamos ese fundamento es importante, porque el que aún muera en Cristo vive para siempre. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos, iglesia. Por eso yo creo en la resurrección. Pero los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero ellos estaban ¿cómo? Muertos. Señor, ustedes son sepulcros blanqueados, solamente externamente se ven como blancos. Solamente lavaban de manera superficial, pero no internamente. ¿Cómo estaban internamente? Podridos. Estaban como muertos. ¿Cuántos estamos viniendo aquí y no nos hemos dado cuenta que somos fariseos? ¿Cuántas iglesias están llenas hoy de fariseos? Se ven bonitos en la iglesia, se ven blanquitos, pero en la realidad espiritual están muertos, como los zombies, vivos pero muertos, muertos vivientes. Y conocían y sabían que iba a haber un juicio eterno. Quieras o no, el fariseo se va a enfrentar a un juicio eterno. Tú y yo nos vamos a enfrentar a un juicio eterno. Por eso depende, no lo que yo haga, sino lo que Cristo hizo en mi vida en la cruz del Calvario. Y por consecuencia, yo debo actuar de acuerdo a cómo Cristo vivió en esta tierra. No podemos ser engañados porque por sus frutos nos conocerán o los conoceremos. Tarde que temprano, el que no ha cambiado, no ha sido regenerado en su corazón, lo va a mostrar. Tarde que temprano, iglesia. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse. Versículo 4, los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero.
y que luego se alejan de Dios, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Pensar de que es imposible para alguien arrepentirse teniendo el sacrificio de Cristo, me parece imposible creerlo. Pero si la palabra de Dios lo dice, es porque es así, iglesia. Cuando habla que fueron iluminados, muchos de los que estamos aquí, a nivel intelectual, podemos reconocer que Jesús es Dios. Podemos reconocer que Jesús sana, porque yo lo he visto intelectualmente. No lo pueden explicar, pero saben que Dios hace milagros. Muchos de los que estamos aquí reconocemos que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Pero solamente no pasa ¿de dónde? De nuestra mente. O sea, algunos fueron iluminados, no está hablando de salvación. Simplemente tuvieron un conocimiento de la palabra de Dios, pero no lo cimentaron ¿dónde? En el corazón. Mera intelectualidad. Saben que Dios transforma, que Dios cambia, que se puede vivir mejor. Solamente quieren eso, la parte intelectual. Cuando habla de que experimentaron el Espíritu de Dios y las cosas buenas del cielo, está hablando de todos los milagros que nosotros vemos del Señor, las liberaciones demoníacas que pasan en medio de la iglesia. Muchos de nosotros hemos experimentado la liberación de algún demonio, de alguna posesión. Y eso es un don del Señor, porque dice que no se le ha dado otro nombre a los hombres en el cual haya poder, sino en el nombre de Jesús. Es un nombre dado, es un don de Dios. Es en el nombre de Jesús que las tinieblas retroceden. Y muchos lo sabemos, porque inconscientemente mucha gente que no busca de Dios reprende. Y los demonios huyen. Porque no es la persona, es ¿quién? El nombre de Jesús que fue dado ¿por quién? Por el Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya poder. Pero no importa si experimentaste a Cristo intelectualmente o si experimentaste al Espíritu Santo de Dios. Eso no importa si lo experimentaste. Es que hayas fundamentado en tu corazón todas las enseñanzas de Cristo. Y no solo quedarte con los cimientos, sino ir avanzando, madurando. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y todavía hay que decirle, mira, hay que congregarse. Mira, el Señor dice que hay que hacer esto. Mira, hay que disciplinar a tu hijo. Mira, hay que someterse a tu esposo. Mira, esposo, tienes que proteger, proveer en tu casa, porque si no eres peor que un incrédulo. Porque no quieren fundamentarse en las cosas elementales y básicas del Evangelio, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dios no está llamando a una iglesia para que venga a llenar las bancas de un salón. Dios no viene aquí para que nosotros nos sintamos más santos que los demás. Dios no nos trae aquí, iglesia, para creernos mejores que los demás. Dios nos ha llamado aquí, iglesia, para que reconozcamos que necesitamos de Él y que el corazón de nosotros debe estar puesto en el altar, que debe ser purificado, que debe ser limpiado, que debemos escudriñar las Escrituras porque os parece que ahí está ¿qué? La vida eterna. ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas realmente a escudriñarla y decir, esto es lo que yo debo de hacer? No es lo que te diga un hombre, no es lo que te diga cada domingo, cada jueves un pastor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cada vez toca hacer lo mismo. Pero lo dice la palabra de Dios, ¿lo vas a cumplir o no lo vas a cumplir? Porque es que el problema es que muchos andan clavando al Señor nuevamente. Y el problema es que el Señor se va a clavar por segunda vez. El Señor no va a morir por segunda vez por nadie. Una sola vez lo hizo, iglesia. Eso tenlo presente. Tú no puedes jugar con la salvación que el Señor te ha dado. Versículo 7 para terminar. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios.
En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Te hago una pregunta. La lluvia representa la bendición de Dios. Representa a Dios mismo en nuestras vidas. Cuando llegue la lluvia, ¿qué es lo que va a producir tu campo? ¿Cuál es el fruto que va a producir tu corazón? ¿Cardos y espinos? ¿O lo que el agricultor espera de ti? Por eso muchos, cuando son confrontados con la palabra de Dios, hacen la que hizo Adán, meras excusas. Puras excusas, pero tiene consecuencias las excusas. ¿Consecuencias de qué? De maldición para tu vida. Porque dice que el agricultor lo va a ¿qué? A quemar. Esto tiene una connotación eterna, iglesia. Esto no se escribe en la palabra de Dios para ponernos nosotros con temor y miedo a que nos vamos a perder. Pero sí nos muestra que si no obedecemos y que si no cimentamos a Cristo en nuestro corazón, cuando seamos expuestos, cuando viene el momento de la cosecha, lo que vamos a producir son ¿qué? Cardos y espinos. Y nos espera ¿qué? Candela. Porque Dios es amor, pero también es ¿qué, iglesia? Fuego consumidor. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Por eso es necesario que hoy sepas qué es lo que hay en tu corazón, para que cuando llegue el momento de exponerlo delante del Señor, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay allí, iglesia? Por eso hoy, para concluir, mi intención, iglesia, habla del Señor, porque no se trata de lo que yo piense, lo que yo diga, es que te cimentes en la doctrina de Cristo, que te cimentes en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que por nada del mundo desobedezca sus mandamientos. Porque si realmente dices ser cristiano, debes andar como Cristo anduvo. Mi exhortación hoy es leer la palabra de Dios, busca argumentos para cumplir y no excusas para no cumplir. ¿Qué dice la palabra? Yo me tengo que convencer. Listo, yo no diezmo, pero ¿dónde dice que yo debo diezmar? ¿Dónde dice, Señor, revélame en tu palabra? Porque el día que tú vengas, yo quiero que de mi corazón salga lo que tú sembraste en mi corazón. Eso es lo que importa, iglesia. No importa lo que digan los demás. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Así que no te molestes con el mensajero, ni tampoco te molestes con el mensaje. Obedécelo, obedécelo, porque va a llegar el día de la cosecha. Va a llegar el día de la cosecha, iglesia. Va a llegar el día, el Señor está pronto, su venida está cerca. Y más cuando su iglesia lo entiende y anhela su venida. No esperes caer en una cama. Algunos, por misericordia, Dios le permite arrepentirse. Es mejor obedecer, iglesia. Es mejor obedecer que aparentar obediencia. Porque el que está en los cielos conoce lo que hay en nuestro corazón. A nosotros nos puedes engañar. Nosotros podemos estar engañados los unos a los otros. Pero al Señor, ¿quién puede engañar? Nadie. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar delante de su presencia. Vamos a agradecer porque el Señor ha sido bueno. Porque murió en la cruz del Calvario realmente para limpiarnos de todo pecado. Es por su sangre preciosa. No ha sido por otra cosa. La iglesia no se clavó en la cruz. El pastor no lo hizo. Mi hermano no lo hizo. Mi esposo no lo hizo. Lo hizo mi Cristo. Lo hizo nuestro Cristo. Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy podamos venir a su presencia, adorarle en libertad, poder obedecerle en libertad, porque por su divino poder el Señor nos ha dado todo lo necesario para hacer lo correcto. Tienes al Espíritu Santo de tu lado, está dentro de tu corazón para que obedezcas. Hay muchas cosas, iglesia, que tú y yo debemos hacer para agradar a nuestro Señor. Están escritas en su palabra. Así que, Señor Dios, hoy nos ponemos delante de tu presencia, no para orar, Señor Dios, pensando que es mágico, Señor, porque si no hay actitud y no hay realmente arrepentimiento en nuestros corazones por lo que hemos hecho, Señor Dios, ya no vale más tu sacrificio, Señor.
son echados fuera y es imposible para él que pueda entrar al reino de los cielos porque su corazón se ha entenebrecido, Padre amado. Por eso yo te pido, mi Rey, que Padre amado, que nuestros corazones puedan producir el fruto esperado por ti, Señor Dios. Que podamos ser dignos, Señor Dios, de entrar en tu presencia y gozarnos, Señor Dios, en tu gozo. Padre amado, recibir las coronas de vida, Padre amado, que tú nos has prometido y gozarnos eternamente contigo, Señor Dios. Por eso yo hoy te doy gracias, Señor, por las promesas en este libro y por haberlas revelado a cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por no obedecer, Señor, tus enseñanzas, Padre amado, básicas en ti, Señor Dios, para poder avanzar en lo que tú, Señor, nos has dicho que debemos avanzar. Madurar con entendimiento, poder proclamar tu palabra como tú lo dices, Señor. Con temblor, Señor, pero también con la autoridad que tú nos das. Por eso te amamos, Señor, y te glorificamos, Señor Dios, y queremos obedecerte en todo. Perdónanos, Señor Dios. Amén y amén.